Sí, bien. Bueno, primero gracias por permitirme participar de estas jornadas. Creo que están viendo mi pantalla, si no me equivoco. Sí, sí, Bien, lo estamos viendo. bien, sí, como bien explicabas, hoy voy a presentar un poco la experiencia del proceso que llevamos adelante desde la DGCISAN, la Dirección General del Sistema de Información Sanitaria del Ministerio de Salud, en articulación y colaboración con la Red de Medicina Transfusional de la Ciudad de Buenos Aires, para unificar los sistemas informáticos de los efectores de CABA. Bueno, el objetivo de la presentación es básicamente compartir el camino, los aprendizajes, las lecciones aprendidas y los próximos pasos, poniendo el foco justamente en la colaboración con los profesionales de hemoterapia, para finalmente destacar cómo dicha modalidad de trabajo puede funcionar para abordar la transformación digital en salud, ya que involucra al usuario desde la etapa de ideación. Bien, antes de empezar, quisiera detenerme un poco en las personas que trabajamos en esta presentación. Bueno, yo ya fui presentado, así que no me detengo en mí. Solo contarles que formo parte de la Residencia Interdisciplinaria de Sistemas de Información en Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en la preparación de este trabajo, trabajé junto a Marcela Valeria Maceroni, licenciada en nutrición, a Luis Alejandro Salazar, contador público y economista de la salud, y a Marcelo Alejandro Benítez, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, todos pertenecientes a la residencia. Bueno, además, como todos los trabajos que realizamos desde la residencia, siempre contamos con el apoyo y el consejo de nuestro director, el doctor Leandro Lacia, y de nuestro instructor, el licenciado Nicolás Vilniski. Y en esta ocasión también tuvimos el apoyo de la licenciada Jacqueline Celis, del equipo de comunicación y capacitación. Bien, sin más preámbulos, podemos ir comenzando. Para empezar, quisiera describir un poco la situación de la cual partimos al iniciar el proyecto para que puedan dimensionar el desafío que supone la unificación. Primero, contarles que actualmente en la ciudad operan 25 servicios de hemoterapia. Para que ponderen el impacto, en 2024, algunas cifras que pueden ver en pantalla, hubo más de 35.000 donantes de sangre, más de 55.000 unidades transfundidas y más de 120 campañas de donación. Ahora bien, ese volumen convive con un ecosistema informático diverso y no integrado a Sigeos, nuestro sistema de gestión hospitalaria desarrollado internamente, lo que pueden imaginar que trae ciertas dificultades, las cuales podemos destacar las que ven en pantalla. Por un lado, la mencionada falta de interoperabilidad con Sigeos, con bueno, las limitaciones que ello conlleva. Por otro lado, la fragmentación de la información, con los consiguientes problemas de disponibilidad de datos para toda la red en apoyo a la toma de decisiones, así como para la planificación de campañas de donación. Y en tercer y último lugar, destacar también la imposibilidad de visibilizar el stock de hemocomponentes entre efectores, lo que genera trabas y demoras en la transferencia de hemocomponentes entre los mismos. Y además, las dificultades para tener una trazabilidad completa de la sangre y los hemocomponentes, lo que podemos entender que puede llegar a poner en riesgo la seguridad del paciente. Bien. Fue por estas y otras limitaciones del circuito y los flujos de trabajo actuales, así como de los sistemas actuales, que se decidió iniciar la transformación digital del servicio mediante la unificación de los sistemas de hemoterapia, justamente con el objetivo de contratar una solución única que cura todo el circuito transfusional y se integre con Sigeos, nuestro sistema de gestión hospitalaria. Bien, en este sentido, la primera decisión que se tomó desde la dirección fue contratar una de las soluciones disponibles en el mercado. Como probablemente saben, en el sector público, dichas contrataciones se realizan mediante procesos de licitación, las cuales son básicamente un procedimiento administrativo regulado por ley para garantizar la transparencia, la competencia y la igualdad de condiciones entre los oferentes. Bien, uno de los entregables de ese proceso es un documento técnico y funcional que define de manera precisa los requisitos y los estándares que la solución a adquirir debe cumplir. Bueno, por lo que nuestro trabajo como informáticos en salud se concentró en la redacción de dicho documento. Pero además, para alinear las especificaciones técnicas y funcionales con la práctica real de los servicios de hemoterapia, decidimos adoptar un enfoque colaborativo. Esto es, decimos básicamente trabajar con los usuarios finales, básicamente los trabajadores de hemoterapia, los cuales, para nuestra suerte, estaban nucleados todos en la red de medicina transfusional de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Con estas definiciones que le comenté anteriormente, empezamos a trabajar en la unificación. Como pueden ver en el gráfico, más o menos la idea es
que nos podamos ubicar temporalmente en la experiencia que vamos a narrar a continuación. Bueno, dicha experiencia comenzó en agosto de 2024, del año pasado, y finalizó en enero de este año. Y a lo largo de estos meses trabajamos con la red de medicina transfusional en la generación de consensos y acuerdos para llegar a enero de este año justamente con un boceto del documento técnico y funcional finalizado. Pero el proyecto continúa. Nosotros vamos a detener en un momento de ese proyecto eh, y continúa hacia la apertura el año que viene de un centro regional de hemoterapia que va a reordenar todo el circuito y el flujo de trabajo de la medicina transfuncional y al cual proyectamos llegar ya con un sistema informático unificado. Bien, con todo este marco que les acabo de dar, paso a narrar un poquito el trabajo que realizamos a lo largo de aquellos meses. Por un lado, para iniciar el proyecto, lo primero que necesitábamos era entender el estado real de la informatización en hemoterapia, para lo cual definimos un triple relevamiento. Por un lado, un relevamiento bibliográfico y de mercado, por otro lado, un relevamiento normativo y legal, y sobre todo, un relevamiento en los efectores. Por eso voy a tenerme como muy brevemente en los primeros dos puntos, en el relevamiento bibliográfico y de mercado y en el normativo legal, eh, porque bueno, como saben, el fin de la presentación es concentrarse en el trabajo colaborativo con los profesionales de hemoterapia. Pero bueno, en primer lugar, en lo que respecta al reglamento bibliográfico y de mercado, solo comentarles que nos sirvió como para tener un panorama tanto de experiencias ya documentadas, que nos orientaron en el trabajo que realizamos, como de las soluciones informáticas existentes en el mercado. Por otro lado, en lo referente al relevamiento normativo legal, nos aseguró básicamente que los requisitos del futuro sistema estén alineados a la regulación vigente. Pero el eje del trabajo estuvo en terreno, en el relevamiento, en el relevamiento en los hospitales, por lo que me voy a tener con mayor detalle en ello. Bien. eh, Para este reglamento lo que hicimos fue elegir tres servicios como ejemplo, con el objetivo de representar hospitales con distintas características y demandas, de los cuales creíamos que podían llegar a derivarse particularidades en los flujos de trabajo con un impacto en los sistemas informáticos. Los tres servicios que elegimos fueron básicamente los hospitales de agudos Durán y Santoyani, y por otro lado el hospital especializado materno-infantil Sardá. El objetivo del reglamento era básicamente, por un lado, conocer los procesos de la medicina transfusional y diagramar el circuito de la donación, bueno, de la donación, del análisis, el almacenamiento, el fraccionamiento y la transfusión de la sangre. Y por otro lado, también buscamos saber si los servicios tenían sistemas informáticos propios del sector y en tal caso, conocerlos, documentarlos, para ver cómo representaban el circuito de la medicina transfusional. ¿Qué nos llevamos de reglamento en los efectores? Bien, en primer lugar, conocer los procesos de los servicios, hallamos los puntos en común entre los efectores, pero también las particularidades de cada uno de estos servicios. Eh, Aunque, y esto también es un punto interesante en el que es bueno detenerse, eh, descubrimos que más allá de las diferencias en los flujos de trabajo de cada uno de los efectores, dichos flujos eran bastante similares, ¿no? Las particularidades eran muy pequeñas. Bueno, en segundo lugar, también conocimos los sistemas que tienen los tres servicios de hemoterapia, los que nos sirvió para primero, por un lado, ver un sistema operando en un servicio concreto y dialogar con el usuario de dicho sistema, lo que fue muy valioso como para conocer los puntos fuertes de dicho sistema, pero también los puntos débiles, los que nos permitió empezar a informarnos de las limitaciones y carencias de los sistemas que actualmente tienen los efectores. Bueno, algo que fue importante documentar para evitar los mismos errores en el sistema a adquirir. Pero, sin duda, creo que lo más importante del relevamiento fue que supuso nuestro primer contacto directo con los profesionales de hemoterapia, algo que nos permitió empezar a conocer a algunas de las personas con las que íbamos a trabajar en instancias posteriores, pero no solo conocerlas y dialogar con ellas, sino también conocerlas en el contexto de su trabajo diario, en su servicio, con los desafíos que enfrentan día a día y trabajando con el sistema que actualmente tienen. Y bueno, y ese conocimiento generado en el primer encuentro, en este primer relevamiento, fue un insumo bastante valioso para organizar las instancias posteriores, que bueno, ahora paso a narrarles. Bien, entonces, ¿qué siguió después de los reglamentos? Bueno, con el reglamento inicial como base, organizamos una primera mesa de trabajo con los miembros de la red de medicina transfusional. Probablemente no esté de más aclarar qué es una mesa de trabajo. Bueno, es básicamente un espacio en el que se convoca a las partes interesadas en determinado asunto y se trabaja junto a ellas en base a cumplir determinados acuerdos y objetivos.
O sea, con esto quiero indicar que no solo es un espacio de exposición, sino un espacio de intercambio y de co-construcción. Bien, dicho esto, el encuentro se realizó en octubre, fue presencial, asistieron 13 jefes de los servicios de hemoterapia y yo les recuerdo que, como comentaba al principio, los servicios de hemoterapia en la ciudad son 25, por lo que concurrieron 13 jefes, podemos calcular que concurrieron alrededor de la mitad. Podemos especular por el motivo de falta de varios jefes, pero seguramente algo a lo que una conclusión a la que llegamos fue que muchos no asistieron por la desconfianza que podía resultar del mismo encuentro. Algo comprensible si se considera que al usuario de los sistemas en general no se lo hace parte, no se lo involucra en las definiciones que conciernen al mismo y se lo suele convocar recién en la instancia final, en el momento de implementación. Bien, hechas estas aclaraciones, resumo brevemente, muy brevemente, lo trabajado en el encuentro. En él nos detuvimos en las características que debe tener un sistema informático de hemoterapia, a fin de no solo representar el circuito y el flujo de trabajo actual, sino también de agregar valor, ¿no? Que era un poco la idea. Lo hicimos poniendo especial atención, por un lado, a conservar las virtudes de los sistemas que actualmente tienen los efectores, como potenciar y mejorar aquellas carencias y funcionales y técnicas que tienen dichos sistemas. Brevemente, los temas que trabajamos con mayor atención fueron muchos los que mencionaba al principio, ¿no? La interoperabilidad con SIGEOS, la necesidad de estadísticas y reportes unificados, la visibilización del stock entre efectores, así como bueno, la trazabilidad de la sangre y los hemocomponentes. ¿Qué concluimos más o menos de este primer encuentro? Bueno, por un lado nos permitió robustecer el documento técnico funcional y clarificar aún más las necesidades de los profesionales de hemoterapia. Pero quizá lo que me quisiera detener es en algunas oportunidades y desafíos que dejó este encuentro y orientó el trabajo posterior. En el plano de las oportunidades, lo más destacable fue que quedó establecido una constante comunicación con la red de medicina transfusional. Eh, a ver, sin dudas el encuentro cara a cara presencial nos permitió comenzar a derribar ciertas barreras de desconfianza que existían, comprensibles, ¿no? Como mencionaba, de los profesionales de hemoterapia hacia el proyecto y empezar a trabajar con mayor soltura en las instancias posteriores. Pero por otro lado también surgieron ciertos desafíos y quizá el más importante fue la mencionada ausencia de varios miembros de la red de medicina transfusional en esa mesa de trabajo, que nos obligó a pensar estrategias para mejorar la comunicación y hacer comprender de la importancia de lo que se estaba trabajando y de lo importante de participar en dichas definiciones, ¿no? Bien. Bueno, un punto importante de la primera mesa de trabajo fue que se consensuó, se acordó, seguir trabajando con delegados voluntarios surgidos en esa mesa, a fin de abordar con mayor detalle el documento técnico y funcional que veníamos trabajando. Bueno, fue así que durante noviembre, junto a 3 delegados que se ofrecieron voluntariamente en esa mesa, realizamos 4 encuentros virtuales en los que profundizamos en las características y en el detalle del documento técnico y funcional. Bien, el objetivo de esas 4 sesiones fue básicamente trabajar de manera más pausada aquello que habíamos trabajado en la primera mesa. ¿Y qué nos llevamos de esos encuentros? Bueno, o sea, sin duda fueron muy fructíferos para ir puliendo aspectos del documento, dado que pudimos llegar a definiciones mucho más claras de las que habíamos llegado en el primer encuentro. Definiciones respecto a lo que es interoperabilidad, estadísticas y reportes, stock y trazabilidad, bueno, los aspectos que vengo mencionando, ¿no? Pero creo que lo más importante en lo que me quiero detener con detalle es que los encuentros nos permitieron bueno, detenernos más en las necesidades de los profesionales de hemoterapia. O sea, la posibilidad de contar durante 4 sesiones con la experiencia de personas que llevan años trabajando en la especialidad y que han interactuado con distintos sistemas fue fundamental para detectar errores frecuentes en los sistemas informáticos, los cuales a menudo entendemos que no se encuentran documentados, pero que están muy presentes en la experiencia de quienes día a día trabajan con los sistemas, ¿no? Y eso creo que fue lo más valioso de los encuentros y es algo que terminó viendo reflejado en las definiciones del documento técnico funcional. Bueno, la conclusión de estos encuentros fue un boceto del documento técnico funcional que entendíamos ya lo suficientemente validado como para representar y valorizar el trabajo de la medicina transfusional, pero, como les voy a contar a continuación, se convocó un segundo encuentro a todos los integrantes de la red de medicina transfusional y bueno, surgieron algunos nuevos desafíos, digamos. Ok, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar, eh, a esa mesa, a ese segundo encuentro, tuvo una particularidad
que fue que asistieron referentes que no habían podido participar en los encuentros previos. Como les había comentado cuando hablé de la primera mesa, al primer encuentro asistieron 13 jefes de los servicios, los 13 referentes de hemoterapia. Bueno, algunos de los integrantes de la red que por un motivo u otro no habían asistido a esos primeros encuentros decidieron estar presentes en la segunda mesa, lo que sin duda fue positivo, pero a su vez supuso un nuevo desafío eh, que bueno, nos llevó a repensar un poco el trabajo y a tomar nuevas decisiones. ¿Pero por qué tuvimos que tomar nuevas decisiones? Bueno, considerando un poco que aquellos nuevos participantes no habían sido parte de los intercambios previos, muchos de ellos entendieron que el documento técnico funcional que veníamos trabajando no reflejaba consensos propios, motivo por el cual nos fue demandado un mayor acercamiento a sus servicios, a las particularidades de su sector, a conocer su sistema y, bueno, ver su trabajo día a día. Como consecuencia, el encuentro que inicialmente imaginábamos como un cierre se terminó convirtiendo como el inicio de una nueva etapa, porque entendimos que para adquirir un sistema verdaderamente representativo debíamos incorporar el pedido de estos nuevos referentes que se sumaban a la segunda mesa. eh, y bueno, entonces esta segunda mesa de alguna manera redefinió el rumbo y más que clausurar, eh, como esperamos que más o menos fuera esa mesa, abrió una nueva etapa de trabajo en los efectores y de búsqueda de un diálogo un poquito más ampliado. Bien, de esta manera llegamos a diciembre de 2024, el año pasado, en el cual realizamos 11 visitas adicionales a los efectores, que se sumaron a las 13 visitas realizadas en la primera etapa de relevamiento. Bueno, en las visitas básicamente lo que hicimos fue poco, por un lado, lo que habíamos hecho en los primeros relevamientos, documentar las particularidades del flujo de trabajo, eh, así como abrir también un espacio de diálogo para discutir los sistemas, para verlos en uso, sus limitaciones. Y bueno, ¿qué nos llevamos de ese encuentro? Ok. Por un lado, observar el trabajo cotidiano del personal de hemoterapia nos resultó muy fructífero, porque bueno, en las visitas pudimos que aclaremos que transcurrieron durante una jornada habitual de trabajo en el efector, aparecieron aspectos que no habían surgido durante las mesas de trabajo. O sea, pudimos explotar aún más las particularidades del reglamento inicial, ver las carencias de los sistemas actuales y demás, pero también pudimos ampliar el consenso y rediscutir algunas cuestiones que habíamos discutido en las mesas de trabajo previa, pero que bueno, muchos de los profesionales de estos efectores no habían sido partícipes, entonces necesitaban como volver a rediscutir, volver a traer a la mesa. Creo que, como para concluir esta parte, lo que terminamos entendiendo es que el cara a cara, la visita al efector, al servicio, el saberse escuchado por parte del profesional y valorado en su experiencia como especialistas de trayectoria, era algo que estos referentes, estos profesionales, consideraban necesario para validar el documento técnico funcional. Por lo que a pesar de lo desafiante que fue realizar 11 salidas a terrenos durante el mes de diciembre, terminamos entendiendo que el esfuerzo valió la pena porque nos permitió construir un documento de requisitos técnicos y funcionales con la robustez necesaria para representar y mejorar las prácticas de la medicina transfusional en la ciudad. Bien, fue así como llegamos a enero de este año con un documento ampliamente consensuado y validado por la Red de Medicina Transfusional. Y acá quisiera volver al gráfico que mostramos al inicio, para contarles que, bueno, desde entonces el documento ingresó en un circuito de validaciones por otros actores del ministerio, pero que el núcleo de la validación con el usuario final quedó completado y lo que se proyecta ahora es la apertura de un centro regional de hemoterapia, como les comentaba al principio, al cual se va a llegar con un sistema ya unificado y validado, y eso también es importante, por todos los integrantes de la medicina transfusional. Bien. Para ir concluyendo, quisiera detenerme un poco en el balance de esta experiencia, comenzando por destacar las oportunidades, así como los desafíos que creemos que deja el trabajo colaborativo con la red de medicina transfusional. Por un lado, en lo que respecta a las oportunidades, creemos que el trabajo de construcción colaborativa de los requisitos del sistema a adquirir, sin duda va a facilitar muchísimo la implementación. O sea, de cierta forma, lo que comenzamos es a trabajar desde el mismo momento de ideación la etapa de implementación. Y eso es algo que creo que es destacable porque en el ciclo de desarrollo del software, el momento de ideación y el de implementación se encuentran al inicio y al final del camino respectivamente. Y creo que lo que logramos trabajando junto a los referentes fue acotar la distancia entre esas dos etapas.
Entonces podemos afirmar con cierta certeza que lo que los profesionales recibirán cuando se implemente este sistema adquirido va a ser un sistema en el que van a ver reflejadas sus necesidades. Lo que entendemos va a anticipar un escenario de implementación que, si bien probablemente no esté exento de resistencias y de algunos conflictos, va a ser mucho menos conflictivo que si llevamos un sistema pensado solo con la intervención de nuestro equipo de informáticos. Pero bueno, también tenemos desafíos, sin dudas, y probablemente el más importante de ellos sea seguir manteniendo un diálogo permanente con la red de medicina transfusional y con cada uno de los referentes de hemoterapia. Algo que queremos es de suma importancia para seguir respondiendo a las demandas que vayan surgiendo respecto al sistema, porque bueno, sabemos que los sistemas deben ser escalables y estar en periódica mejoría y adaptación a los desafíos, bueno, a los cambiantes desafíos del sistema de salud. Y si mantenemos ese intercambio sostenido que realizamos durante las etapas de trabajo colaborativo, eso sin duda va a seguir, nos va a asegurar que seguir respondiendo a las demandas de la medicina transfusional y que el sistema se adapte a sus necesidades. Bien, y para ir concluyendo un poco, quisiera retomar un poco las dificultades que planteamos al inicio, cuando caracterizamos la situación de los servicios de hemoterapia al empezar el proyecto, para mostrarle cómo el trabajo que realizamos junto a la red de medicina transfusional seguramente va a contribuir a paliar aquellas dificultades. En primer lugar, indicamos que existen obstáculos para asegurar la trazabilidad de hemocomponentes. Entendemos que la puesta en marcha de un sistema unificado que contempla el seguimiento de la sangre desde su donación hasta su dispensa y transfusión, lo que va a permitir es cerrar este circuito sin ningún tipo de fisura. También indicábamos que existen problemas para la gestión y visibilidad de stock de interfectores. Bueno, la unificación del sistema sin dudas va a contribuir a tener una claridad del stock de componentes en tiempo real y eso va a facilitar mucho este punto. En segundo lugar, también nos detuvimos en la falta de datos centralizados para la toma de decisiones. Bien, la existencia de un sistema único en toda la red va a facilitar la disponibilidad de información unificada que se va a convertir en un conocimiento valioso para tomar decisiones. Y también hablábamos de dificultades en la coordinación de campañas de donación. Un sistema unificado sin dudas también va a contribuir a mejorar el trabajo en red y por tanto a una mejor coordinación de las campañas, las cuales sabemos son fundamentales para asegurar responder a las demandas del amplio territorio porteño. Finalmente, también lo que mencionamos fueron déficits que genera la falta de integración con nuestro sistema de gestión hospitalaria. Bueno, ya la interoperabilidad fue un tema central de nuestro trabajo con la red, así que podemos asegurar que el sistema departamental de hemoterapia será otro sistema más integrado a SIGEOS. Pero bueno, también para cerrar, quiero poner un poco en valor el trabajo colaborativo con los agentes de salud y plantear también un poco como modelo para trabajar lo que es la adquisición de software en el sistema público. Porque queremos, bueno, que el trabajo realizado no solo se puede replicar, sino que obviamente a partir de estas lecciones que nosotros transmitimos, se puede perfeccionar y realizar digamos, de mejor manera. Para ir cerrando también, sin dudas, creo que involucrar a los usuarios del sistema desde el momento de ideación es fundamental, porque como mencionábamos anteriormente, se asegura al involucrar al profesional desde la misma etapa de ideación que la implementación sea mucho más sencilla, que tenga menos resistencia al cambio y se pueden prever menos riesgos de lo normal, dado que lo que llega a los efectores, el sistema que llega a los efectores es un sistema en el que el usuario se reconoce partícipe en su diseño. Y el objetivo de esta presentación fue un poco eso, ¿no? Compartir esta experiencia para que pueda ser replicada, mejorada, a partir de los aprendizajes que compartimos, y además de reforzar que el consenso entre los distintos actores refuerza la confianza y otorga validez a todo el proceso. Bueno, gracias.